Buenos días, amada Iglesia del Señor, Nueva Jerusalén y su campo, hermosa iglesia comprada con la sangre del Cordero. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo damos inicio a este orden de culto de aposento alto. Hoy, domingo 14 de junio. Somos la familia Palacios Merodio y estamos profundamente agradecidos con Dios por esta nueva oportunidad que como familia podemos dirigir esta liturgia del culto de aposento alto, culto especial de evangelismo en este hermoso domingo. Vamos a continuar con el preludio a cargo del ministro de música Gamaliel de Sipkawich. Ahora continuamos con la oración de invocación. Oramos, hermanos. Amado Dios, invocamos tu santo nombre, reconociendo en primer lugar nuestros pecados, reconociendo que tú eres Dios, nosotros somos tu criatura, tú eres nuestro creador, reconociendo que eres nuestro Padre. Por eso hoy, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y por su muerte en la cruz, podemos accesar hasta ti para dedicarte este culto de aposento alto, Señor, este culto de evangelismo. Te dedicamos, Señor, nuestros corazones, te entregamos nuestras vidas y te rogamos en esta hora que todo, Señor, toda nuestra vida y toda nuestra alma, todo nuestro ser y todo lo que vamos a hacer en cada uno de los elementos sean para tu gloria y tu honra, para que tú seas exaltado, Señor. Y no solo, Señor, en este momento, sino en todas las acciones de nuestra vida. En el nombre de Jesús hemos orado a nuestro Dios, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invito que desde sus casas busquen en sus himnarios el himno número 2. El himno se llama A Dios sea la gloria, a cargo del ministro de música. Cantemos con alegría y con gozo a nuestro Dios. Oh
agradecer lo que hizo el Señor por mí, que sin merecer derramó su sangre carmesí. Un coro de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud, pues lo que soy y un día anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir una vida que sea agradable solo a Él, y si ganaré alguna fama, toda al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Amados hermanos, continuamos en esta mañana de domingo de aposento alto y culto de evangelismo con la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 12 del versículo 1 al 9. Lo leemos con nuestra hermana Juanita Merodio. Buenos días, amados hermanos. Les invito a que desde sus hogares nos acompañen con esta lectura para la honra y gloria de nuestro Dios. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el y plantó su tienda, teniendo a Bet-el al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová,
e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí y caminando y yendo hacia el Negev. Amén. Palabra de Dios, vamos a continuar, amados hermanos. Ahora les invito que también desde sus casitas busquen el himno número 102. Miré con ansia en derredor, a cargo de nuestro hermano ministro de música. Miré con ansia en derredor, mar tempestuoso negro vi, mas vino son consolador. Jesús me dijo, ven a mí. Me dijo, yo te salvaré, si crees que yo te redimí. Cuán dulce fiar en Cristo fue, cuando Él me dijo, ven a mí. Si me estremezco por dejar mundano amor que conocí, el frío mortal sintiendo ya, su voz escucho, ven a mí. Tu voz, Jesús, tu dulce amor, me guiarán en pos de ti. Olvido penas y dolor, pues tú me dices, ven a mí. Amada iglesia, seguimos alegres y contentos. En este momento tendremos el elemento hermoso que es la oración de intercesión. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios para alcanzar el oportuno socorro. Te ruego, oh Jehová, Dios del cielo y de la tierra, dueño de todo lo que puede existir, dueño de nuestras vidas. Tú eres nuestro Dios, nosotros somos tu criatura. Tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos. Por eso, Señor, en esta hora te estoy pidiendo, Señor, estoy intercediendo por la iglesia Nueva Jerusalén y su campo, por cada una de las familias, Señor, que necesitamos, Padre eterno, urgentemente que nos perdones de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades, de todas nuestras iniquidades, de todo aquello que te ha ofendido, Señor, de lo que, Señor, hemos hecho en lo oculto, Padre. Perdona, Señor, nuestras ofensas que han sido delante de ti, mi Dios. Perdona a cada una de las familias representadas en tu iglesia, Señor. Perdona a cada uno de los hijos de los que son padres, Señor. Perdona, Padre eterno, las cosas que no hemos hecho por negligencia, por todas aquellas cosas, Señor, que lo hicimos, Señor, sin gozo, lo hicimos de una manera que no te agrada, Señor. Aunque hemos hecho algunas cosas, Padre, pero quizás no fueron agradables delante de tu presencia. Te rogamos, Señor, que perdones, Señor, nuestras iniquidades y nuestros pecados, porque tú eres Dios grande y poderoso, y solo en ti encontramos la paz, encontramos el amor, encontramos la dirección para volver al camino y vivir una vida plena contigo, Señor, una vida llena y con propósito en este tiempo. Amado Dios, también intercedemos por la vida de los enfermos, Señor, por aquellas personas, Señor, que son nuestros hermanos y están dentro de tu iglesia, Señor, dentro del pacto, aquellas personas que guardan tu pacto, Señor, y están siendo, Señor, atribuladas a través de esta pandemia, porque están siendo, Señor, están viviendo una etapa de enfermedad crítica probablemente, eterno Dios. Aquellos que viven, Señor, una etapa crítica en esta pandemia, Señor, por medio del COVID, por esa infección, Señor, que hay en el mundo entero. Te suplicamos, Señor, que tú y tu Espíritu Santo, Padre, te acerques a ellos, Señor, y les des consuelo
y te rogamos, Padre, que levantes esa enfermedad, que los sanes completamente, que no queden secuelas y que sean, Señor, remitidos sus pecados y que sean, Señor, levantada esa enfermedad, sea quitada completamente, Padre eterno, en cada una de las personas que podemos estar sufriendo también esa enfermedad, aunque no lo sabemos. Te suplicamos también que cuides de aquellas personas y que, Señor, no queden secuelas en la vida de mis amados hermanos. Intercedemos por cada uno de ellos, Señor. También intercedemos por aquellos que están pasando tribulación, Señor. Aquellas personas que son nuestros amados hermanos que se encuentran atribulados porque sus familiares están enfermos, gravemente contagiados, Señor. Le suplicamos que consueles su corazón por aquellos que han perdido, Señor, a un ser amado en este tiempo por causa de la pandemia o por cualquier otra razón. Te suplicamos también, mi Dios, que consueles su corazón, que consueles su vida y que sea, Señor, con ellos y que tu Espíritu Santo, Señor, los guíe y los levante para que ellos continúen en este tiempo alabando y glorificando tu nombre y gozando de ti para siempre. También te estamos suplicando por la crisis de trabajo, por la crisis económica que está en medio de este tiempo en tu iglesia, mi Dios, por cada uno de mis amados hermanos que necesitan obtener el recurso económico para los alimentos, Señor, para sus necesidades primordiales, Señor, transporte, vestido, comida, salud, Señor, por todo aquello que es primordial. Te rogamos, mi Dios, que seas con mis amados hermanos. Intercedemos por su vida para que todos estos recursos lleguen hasta su hogar y puedan continuar una vida completa y con propósito delante de ti. En el nombre de nuestro amado Jesús, Salvador y Señor de nuestra vida, hemos orado. Amén y amén. Vamos a continuar, mis amados hermanos, en esta hora, contentos, igual, desde casita. Abrimos nuestros himnarios con el himno número 292, Dios descendió, a cargo de nuestro hermano de música. Que el Señor lo bendiga. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó la sombra, oh gloria a su nombre, la noche en día cambió. Dios descendió, de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió, de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. Justificado por Cristo el Señor, gozó la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Dios descendió, de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió, de gloria me llenó.
tengo esperanza de gloria eternal, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello lugar en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarlo en la cruz, que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Señor. Dios descendió de gloria, me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Continuamos, amados hermanos, con la oración por las ofrendas. Esta oración estará a cargo del diaconado. En este momento también se cantará el himno número 436. Con gozo cantemos: Padre, dueño y Señor. Alabemos a nuestro Dios con nuestro recurso y con nuestra voz. Estimada iglesia, el momento de las ofrendas ha llegado. Y la palabra del Señor nos dice en el libro de Deuteronomio capítulo 16, versículo 17: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Les invito a orar. Señor y bendito Padre, te damos gracias en esta hora, porque tú nos permites, Señor, presentar nuestra ofrenda a ti, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque de lo mucho que tú nos das, tú nos permites, Padre, poder ofrendar a tus atrios, Señor. Recibe la ofrenda, Padre, recibe los diezmos, recibe las primicias, bendícelas, Padre, bendice también los trabajos de cada uno de mis hermanos, Señor. Aquellos, Padre Santo, que no hemos podido hacer, Padre, te rogamos que tú proveas, Señor, un empleo para que ellos también, Señor, puedan tener ese privilegio de poder hacerlo. Te rogamos, Padre, que bendigas las manos que la han de contar, las manos también que la han de distribuir, Señor, que sea con temor y temblor. Bendito Dios, ponemos todo esto en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonemos con gozo al Señor el himno número 436, Padre, dueño y Señor. Padre, dueño y Señor de todo lo que existe, acepta nuestra ofrenda que traemos. Bendícela, conságrala para tu gloria, pues de lo tuyo te damos. Padre, dueño y Señor de todo lo que existe, acepta nuestra ofrenda que traemos. Bendícela, conságrala para tu gloria, pues de lo tuyo te damos. Vamos a continuar con el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Este mensaje de la palabra de nuestro Dios estará a cargo del anciano de iglesia Fernando Ángel Oliva.
con el tema el llamamiento de Abraham. Muy buenos días. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 12, en los versículos 1 al 4. Y lo invito a que usted pueda leer conmigo este pasaje de la Biblia. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tal vez usted o un servidor nos sintamos identificados con la vida de este personaje tan importante de la Biblia llamado Abraham, antes del llamamiento de Dios. Nuestros días, al igual que con Abraham, transcurrían sin un rumbo determinado. No teníamos conciencia de la existencia de Dios y vivíamos como mejor nos parecía. Cuando nosotros observamos alrededor en este mundo donde vivimos, la gente vive de mil maneras diferentes, de acuerdo a su propio entendimiento. Lo estamos viendo en diferentes ámbitos del mundo, del ámbito donde nos toca vivir. Por eso es más fácil creer en la mentira que creer en la verdad. Lo vemos en las noticias, lo vemos en las redes sociales, etcétera, en muchos aspectos de nuestra vida. Salvando las épocas diferentes, Abraham, antes de su llamamiento divino, tuvo una vida muy similar a mucha gente que no conoce a Dios. En Josué 24:2 nos dice que su padre Taré, como así también su hermano Nacor y el mismo Abraham, eran personas idólatras, es decir, adoraban imágenes hechas de manos de hombre, porque realmente ellos no conocían al Dios vivo y verdadero. Por eso, luego del llamado de Dios a salir de su tierra y de su parentela, encontramos una fe imperfecta en Abraham. Pero también, a medida que vamos leyendo los capítulos que corresponden a este personaje, vemos que su fe también iba creciendo hasta llegar a ser una fe madura. La vida de Abraham era como quizás muchos conocen el curso, más que todos aquellos que han vivido en una zona montañosa, cómo es el curso de un río, ¿no? El río tiene muchas vueltas, pero así era la vida de Abraham, quizás como el curso de un río, ¿no? Pero a medida que ese río iba fluyendo, parecía juntar más fuerzas a medida que caminaba con Dios. A medida que Abraham iba andando el camino de la fe, en la medida que él iba caminando con Dios, parecía que él se iba fortaleciendo en esa fe. Por eso
pocos personajes del Antiguo Testamento tuvieron la importancia o tuvieron la relevancia que tuvo Abraham en el Nuevo Testamento. Por eso esta vida de fe que había en este hombre llamado Abraham lo condujo a un final feliz. Y esa misma fe que estuvo en Abraham es la misma fe que en este día, en esta mañana, Dios quiere darle para que usted pueda, al igual que Abraham, llegar a ese final feliz, si lo podemos decir de esta manera. Por eso hay varios aspectos en este pasaje que hemos leído en el cual podemos examinar, podemos estudiar y podemos ver, hacernos esta pregunta. ¿Cuándo vino el llamamiento de Abraham? Vino cuando él vivía en la ignorancia, cuando él vivía en la idolatría. Dice Romanos capítulo 4, versículo 10, ¿cómo pues le fue contada? Es la pregunta que hace el autor, en este caso el apóstol Pablo, ¿cómo le fue contada su fe? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y luego el apóstol dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Él fue llamado estando en la incircuncisión. Sabemos que a partir de Abraham, del mandamiento o la orden que Dios le dio a Abraham de circuncidarse y circuncidar a su familia y circuncidar también a toda la servidumbre, a los siervos que él tenía, Dios lo mandó a circuncidarlo. Pero Abraham conoció a Dios estando en la incircuncisión. Es por eso que Abraham no fue llamado por ser mejor que sus compatriotas. La gracia de Dios no busca el mérito. Cristo no vino para llamar a los justos. Dice la Biblia que Él vino a buscar, vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Quizás usted piense que Abraham tenía algo especial para que Dios lo llamara. Abraham era un hombre pecador como cualquiera en este mundo, pero al cual Dios se compadeció y le mostró su amor, su misericordia, su poder, como también Dios quiere mostrarle a usted en esta mañana. En Abraham había una necesidad espiritual muy grande, como hay también en muchas personas en este mundo. La ignorancia, el engaño que existe en el mundo, los lleva a hacer cosas que poco a poco van destruyendo su vida. Quizás usted piensa que no es idólatra porque no tiene imágenes en su casa, pero su ídolo es el dinero. Su ídolo puede ser el trabajo, su ídolo puede ser el orgullo personal. Idolatría es todo aquello que está en el trono de su corazón por encima de Dios. Seguramente usted sabe qué es lo que está ubicado allí en el trono de su corazón. Por eso también en este pasaje podemos ver cómo vino el llamamiento. Si Abraham oyó una voz audible, o si el Espíritu de Dios susurró o habló un mensaje en su oído, o susurró un mensaje en su corazón, o quizás en él estaba obrando un deseo irresistible, no lo sabemos. Sea como fuere, el llamamiento de Abraham fue muy personal.
Ese llamamiento solamente Abraham podía contestarlo. El llamamiento que Dios hace trae al hombre una responsabilidad individual. Dios no nos llama para ser mejores que las demás personas. Eso debemos entenderlo. Dios nos llama para ser mejores de lo que antes éramos, o mejores que nosotros mismos. Por eso, ese llamamiento salvador nos viene solamente por medio del Evangelio. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, la palabra del Señor dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Predicación es anunciar el Evangelio. Y el significado de la palabra Evangelio es buenas nuevas. Usted se preguntará entonces, ¿cuáles son esas buenas nuevas? Yo quiero leer otro pasaje. Quiero compartir con usted otro pasaje que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Dice así la palabra del Señor: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Usted dirá, ¿eso es todo? Sí, es la respuesta que Dios nos da a través de su palabra. Es en esto en lo cual nosotros debemos creer. Si usted cree que Cristo murió por su pecado y que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que Dios Padre lo resucitó al tercer día, si usted cree en esto, la Biblia dice que somos salvos. Si recibimos y creemos esta palabra por la fe. Así como Abraham obedeció el llamado de Dios y actuó en obediencia, y Dios cumplió su promesa para con él, Dios también llama en este tiempo de la misma manera que llamó a Abraham, a través de su glorioso evangelio. Y ese llamado no es colectivo. Ese llamado Dios lo hace en una forma personal. Ni usted puede salvarme a mí por su fe, ni un servidor puede salvarlo a usted. Es su relación personal con Dios. Está en usted obedecer el Evangelio o no. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 11, mas hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Esto es lo que decía el apóstol Pablo cuando era cuestionado si el Evangelio realmente que predicaba provenía de Dios mismo. Hasta la misma iglesia dudaba de esto. Por eso Pablo le habla de esta manera. Este evangelio que usted escucha en esta mañana no es un evangelio según hombre. Es la palabra salvadora de Dios, la misma palabra que escuchó Abraham. Ahora, ¿qué implica
este llamamiento. Este llamamiento implica una separación completa. En el versículo 1, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. La separación de Abraham no debía ser impedida ni por su país, ni por su parentela o la casa de su padre. Era necesario romper y dejar atrás todo ese vínculo y amistad que pudiera haber entre Abraham y el llamamiento divino. Isaías 55, en el versículo 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si un hombre no está dispuesto a abandonar sus pecados, no está dispuesto tampoco a ser salvado. Por eso era necesario que Abraham dejara todo su pasado atrás. Ese pasado de impiedad, ese pasado de infelicidad y amargura que produce el pecado mismo. ¿Qué implica también este llamamiento divino? Este llamamiento divino implica también una vida nueva. Dios le dio a Abraham una vida nueva, lejos de todo lo que lo hacía vivir en una falsa seguridad. La vida nueva que Dios le daba consistía en vivirla por la fe. Ya no como antes vivía, confiado quizás en sus propias riquezas, confiado en sus propios pensamientos, porque Abraham era un hombre antes de conocer a Dios que tenía, dice la Biblia, mucho ganado, tenía siervos a su cargo. Esto implicaba de que Abraham era un hombre rico. Pero ahora Dios lo llamaba a dejar todo y a vivir por la fe. Dice Romanos capítulo 1, versículo 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Abraham ya no viviría conforme a las circunstancias o a sus propios pensamientos, sino Dios lo estaba llamando a vivir en obediencia a su palabra. Porque la palabra de Dios es buena, es viva y eficaz. La palabra de Dios es la que transforma el corazón del hombre. La palabra, nuestra fe como cristianos, nuestra fe está basada en su palabra. Nosotros creemos lo que su palabra dice. Esta vida es una vida, la que Dios nos ofrece, es una vida de fe en Dios y comunión con Él. La vida que Dios nos ofrece, esa vida nueva, es una vida bienaventurada. Es una vida sumamente feliz. Todos aquellos que obedecen a Dios viven por fe. Por eso ese es el nuevo nacimiento que nos lleva a vivir de una vida estéril a una vida llena de frutos.
qué es lo que pertenece a este llamamiento que Dios hace. Dice en el versículo 1 también, ve a la tierra que yo te mostraré, la tierra que te mostraré. Es la promesa de una posesión que Dios estaba dándole a Abraham. Muchas personas se detienen cuando Dios llama y piensan qué cosas tendré que abandonar y se olvidan lo que Dios ofrece, que es superior, que es supremo. En el libro de Lucas capítulo 9 versículo 62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cualquiera que haya estado o trabajado en el campo sabe que cuando se ara la tierra no se debe perder la mirada por donde va el arado, para que el arado no se desvíe de la referencia que uno ha fijado con su vista. Lo mismo pasa en el reino de Dios. Ser apto significa dejar atrás el pasado de fracasos y derrotas y poner nuestra mirada en Jesús. Así como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor y consumador de la fe, porque Él es la palabra encarnada. Por eso Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Cuando habla de verbo, está hablando de la palabra activa, la palabra en acción. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, estamos escuchando la voz de Jesucristo. Él es el que nos habla, Él es el verbo encarnado. Quiero decirle que el Evangelio no es un camino fácil, pero es un camino de victoria segura, porque esa victoria la consiguió Cristo en la cruz. ¿Qué otra cosa pertenece a este llamamiento? Hemos visto que la promesa de una posesión, pero ¿qué pertenece también? La promesa de ser hechos una bendición. En el versículo 2, el Señor le dice a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Todas las familias de la tierra están siendo y todavía serán bendecidas por medio de la simiente de Abraham. ¿Y sabe usted quién es la simiente de Abraham? La simiente de Abraham es Cristo. Solo podemos ser una bendición para Dios una vez que Él nos haya bendecido a nosotros. Este es el orden de Dios. Somos salvados primeramente para servir y ser bendición para todos aquellos que no conocen el Evangelio de Cristo. Si usted toma la decisión en esta mañana de obedecer el llamado de Dios, usted será bendición a los demás.
Y Dios podrá hacer en su vida cosas maravillosas, como las que hizo en Abraham, mediante la fe que actuaba en él. Muchas personas vienen al Evangelio escuchando un falso llamado, y ese llamado no corresponde a Dios. Y piensan que todos sus problemas se van a acabar y van a enriquecerse. Esto no es evangelio, esto es egoísmo. Dios quiere que demos a los demás lo que un día hemos recibido por la gracia de Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y en esto consiste el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, dice la palabra, que el amor de Dios es derramado en nosotros. Y tenemos esa necesidad de llevar el Evangelio, tenemos esa necesidad de servir a Dios. Si usted oye en esta mañana ese llamamiento, su manera de pensar va a cambiar. Su vida ya no va a ser una vida de su propio yo, sino una vida de bendición a los demás. ¿Cómo fue recibido el llamamiento? ¿Y cómo es recibido el llamamiento en nuestras vidas? Dice que después de la muerte de su padre Taré, Abraham obedeció de lleno a Dios. Por eso la sabiduría mundana nunca nos ayudará a vivir en la vida de fe. Si Abraham no hubiera dejado a su país, a su parentela, él hubiera tenido quizás sabiduría del mundo, pero él nunca hubiera podido vivir una vida de fe. Es allí donde Dios nos da a conocer la sabiduría celestial. No hay descanso o bendición para aquellos que no hacen más que solo aproximarse al Evangelio, pero no quieren allegarse a Cristo. No quieren permitirle a Cristo que sea el Señor y el Salvador de su vida. Y no importa hasta qué punto hayan avanzado. Quizás lleguen a la iglesia, quizás estén sirviendo en algún ministerio, quizás sean pastores, quizás sean ancianos, pero no han dejado que Cristo sea verdaderamente el Señor de su vida. Posiblemente usted está en la condición que estaba Abraham antes de ser llamado por Dios. Y usted estaba viviendo una vida de pecado y en el error. Pero Dios es un Dios de misericordia. Y Él conoce su condición. Él conoce sus alegrías, Él conoce sus tristezas, sus angustias, sus temores.
lo está llamando en esta mañana. Él no está mirando su posición social. Él no está mirando si lo discriminan en su trabajo. Él no está mirando el color de su piel ni su capacidad. Él está mirando su futuro junto a Él. Ese futuro que Él tiene preparado para usted y para mí. Él está mirando el potencial que hay en usted. Y ese potencial no viene de usted mismo. Ese potencial Dios lo da por medio de la fe. Ese potencial Dios lo da a través del Espíritu Santo, si usted acepta el llamamiento que Él le está mostrando en esta mañana. Dios mira el pecado que está en usted y Él quiere librarlo de eso. Quizás usted diga, si no estoy escuchando la voz audible, como quizás la escuchó Abraham, pero hoy Dios está hablando a través de su evangelio, que es lo mismo. Lo está llamando al arrepentimiento verdadero para que deje ese pasado de infelicidad que ocasiona el pecado y se vuelva a Él de todo corazón. Amigo, amiga, todo aquel que me está escuchando en esta mañana, no a mí, sino que está escuchando la voz de Dios, Dios quiere darle una vida nueva para que deje su egoísmo atrás y sea de bendición a los demás. Pero no obedezca el llamamiento a medias, sino enteramente. Cerca del reino todavía significa afuera del reino. Casi salvado quiere decir que aún está perdido. Dios aún llama. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Oídle. Le quiero decir en esta mañana, oídle. Él le está llamando. Dios le bendiga. Quisiera hacer una oración por usted, pero antes de hacer esta oración, lo invito a reflexionar, a meditar, a pensar en esto que Dios le ha hablado en esta mañana. Yo, su servidor, no puede ofrecerle nada. Yo no puedo salvar a nadie. Pero Dios está allí, escuchando su oración. Y si en esta hora usted ora fervientemente, si en esta hora usted clama a Dios por su salvación, Dios puede salvarlo. Porque así es su promesa. Que si usted cree que Jesucristo murió por sus pecados, que Jesucristo ocupó el lugar que usted debía haber ocupado y descendió al sepulcro y resucitó de entre los muertos, si usted cree en esto y se arrepiente de sus pecados,
Dios ha prometido salvarnos. Oremos. Padre de infinito amor y misericordia, te damos gracias por tu palabra, que en esta mañana nos has enseñado sobre el llamamiento que tú le hiciste a Abraham cuando estaba en su tierra, en su parentela, lejos de ti, Señor, viviendo una vida de ignorancia, de idolatría, pero tú, Señor, lo llamaste por tu gracia, por tu misericordia, y lo sacaste de esa tierra en la que él estaba, y lo llevaste a una tierra en la cual tú prometiste hacer de él bendición para toda su descendencia. Y de esa descendencia, Padre, vino la simiente que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Tu palabra nos enseña que en Él debemos creer, que en Él debemos confiar y creer en el sacrificio que Él hizo por nosotros. Si creemos en eso y nos arrepentimos de nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de toda maldad. Padre, allí donde estén escuchando este mensaje, te ruego que tu Espíritu Santo sea convenciendo de pecado y llevando a esas personas que han escuchado este Evangelio, seas llevándolos a ese arrepentimiento verdadero. Dale ese nuevo nacimiento. Dale una vida nueva, Señor, una vida fructífera, y dale la vida eterna. Esa vida eterna que se recibe, Señor, cuando creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Padre, que tú seas obrando en esos corazones. Te lo ruego y te lo suplico en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a terminar en este tiempo de adoración a nuestro Dios, de culto, de aposento alto y de evangelismo, con la oración y bendición pastoral a cargo de nuestro hermano presbítero Jesús Antonio Aguilar de la Cruz. Que el Señor lo bendiga. Amén. Amados hermanos, en esta hora concluimos con nuestro tiempo cultico, en el cual hemos tenido un mensaje evangelístico, especialmente deseando y anhelando con nuestros corazones que aquellos quienes han escuchado esa palabra por la obra del Espíritu Santo hayan sido convencidos y traídos a un arrepentimiento genuino. Sea Dios glorificado en la vida de cada uno de sus hijos y de aquellos que hoy, por gracia, han alcanzado salvación. Vamos a concluir entonces con nuestra oración final. Inclinemos nuestro rostro. Oramos. Padre soberano, en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te agradecemos, Señor, porque has usado la vida de tu siervo, nuestro hermano Fernando Ángel Oliva, para enviar, Señor, tu palabra. Te rogamos, Señor, que así como ha salido, pueda, Señor, regresar cumpliendo, Señor, tus propósitos, tus planes, y esos planes salvíficos en los cuales, Señor, tú te glorifiques. Permite, soberano Dios, entonces, que cada uno de nosotros que hemos escuchado, Señor, tu palabra, podamos ser edificados y ser cada día, Señor, convencidos por esa obra de tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, la vida de tu iglesia. Consagra, Señor, a cada uno por nombre. Sé con cada uno de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, de aquellos hermanos quienes padecen, Señor, tribulación o angustia, aquellos, Señor, quienes ahora tendrán que, Señor, integrarse a sus nuevas labores, esperando, Señor, que conforme a tu voluntad
sean guardados para gloria, honra y alabanza de tu santo nombre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia infinita redentora de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre, la comunión, guía y consuelo de su Espíritu Santo sea con cada uno de vuestros familiares ausentes, con todos aquellos que padecen tribulación y con la Iglesia universal de Jesucristo desde ahora y hasta el día de la redención. Amén. Terminamos con el postludio a cargo de nuestro hermano ministro de música. Amén.